Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Durante las últimas 2 semanas habíamos compartido acerca de esta serie entre el cielo y el fuego. La semana pasada Alex me dice, te quedó suave el background ahí, ¿no? La parte de atrás. Y no sabían, y muchos de ustedes no saben, ¿no? Pero esa es una pintura que yo hice. Excepto las letras, pero es una pintura. Y ahí la tengo por si alguien la quiere comprar o si alguien la ve que está en venta, luego en los millones de dólares van a saber que es mía. En esos tiempos que luego me dan la loquera, agarré de pintar. Entonces tengo varios cuadros de pintura, pero ese es uno de ellos. Y lo quise usar porque precisamente es el nombre que le había puesto a ese cuadro, entre el cielo y el fuego. Pero habíamos empezado hablando acerca de la muerte, ¿no? Y la semana pasada compartimos acerca de la esperanza del cielo, la esperanza que tenemos como cristianos en lo que Dios nos ha prometido, la esperanza que tenemos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y hoy vamos a compartir acerca de la desolación del infierno. Ahora, no es un tema fácil, no es un tema el cual yo de pronto, no, cualquier predicador se levanta y dice, qué suave, hoy voy a predicar del infierno. No es un tema que disfrutas de hecho, es un tema difícil, es un tema fuerte, es un tema que nos debería de estremecer hasta lo más profundo de nuestro corazón, aún siendo cristianos. Es un tema que poca gente habla, pero es un tema necesario, es un tema que tenemos que entender, que vamos a explorar ahorita y nos vamos a dar cuenta de que tiene implicaciones en nuestra vida, tiene implicaciones en cómo nosotros vivimos esta vida. La razón de compartir esta serie es para darnos cuenta de que nuestra vida en esta tierra no es lo único que vamos a vivir, que nuestra vida en esta tierra es pasajero, es temporal y es muy corto en comparación con la eternidad. Cuando pensamos en la eternidad, cuando pensamos en lo que va a pasar después de la muerte, nos damos cuenta que esta vida es corta. Y tenemos que vivir esta vida en luz de la eternidad, o sea, con nuestros pensamientos en la eternidad, pensando qué es lo que va a pasar con mi vida, no nada más con mi vida, pero con los que están alrededor de nosotros. Yo recuerdo cuando era pequeño, algunas veces llegaban al pueblo cristianos que traían un equipo para proyectar películas, y una de las películas que proyectaban a manera de evangelismo se llamaba El Hades. Si me preguntan, es una de las películas que recuerdo con más terror en mi vida. Me acuerdo que era pequeño y fuimos a verla y ver las imágenes y ver y pensar en que eso me podría suceder a mí. Recuerdo que esa noche me arrepentí, le pedí perdón a Dios y yo dije, Dios, no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero ir al infierno, ¿no? Como niño. Yo decía, no me quiero ir al infierno. Y eso produjo un temor de Dios saludable en mi corazón. A veces pensamos y decimos, no, es que la gente no se debe de convertir por miedo al infierno. Es cierto, pero el infierno y la realidad del infierno realmente ayuda para que nosotros entendamos lo que va a suceder. Muchas de las veces nuestros hijos no nos obedecen porque entienden lo que les estamos diciendo que hagan. Nos obedecen si tienen un temor sano de lo que les podemos hacer, ¿no? De la corrección que les podemos dar. La mayoría de los niños no entiende por qué les decimos no toquen esto, pero entienden que si lo tocan les vamos a dar corrección, ¿no? Y este temor sano se penetra en nuestros corazones y nos ayuda a entender en dónde queremos estar y qué queremos que pase en nuestra vida. Entonces el infierno no es nada más, no se debe de usar solamente así como que vamos a hablar del infierno para hacer que las personas tengan miedo y así puedan venir a la iglesia. No debe de ser esa la razón, pero sí el infierno, la realidad del infierno nos va a ayudar a poder comprender lo que Dios quiere para nosotros y de dónde nos quiere librar el Señor. ¿De dónde nos quiere salvar el Señor? Porque cuando pensamos en la salvación tienes que necesariamente pensar en que somos salvos de algo. ¿De qué eres salvo? Si te preguntan. Obviamente del pecado, pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte, y la consecuencia del pecado y la muerte es el infierno. Entonces al final Dios nos libra
y nos salva del infierno, a ti y a mí. Entonces tenemos que entender que Dios nos quiere librar del infierno. En la Biblia hay referencias del infierno más o menos unas 167 veces. Y Jesús habló del infierno directamente y sin sin suavizar el tema. Jesús habló del infierno y habló de lo que sucedía en el infierno. Y habló de lo que pasaría con aquellos que no respondían al mensaje de salvación. Nos damos cuenta entonces que el infierno es real y la palabra nos enseña que es real, y nos damos cuenta de que tenemos nosotros que entender esto, primero que nada para nosotros ser librados del infierno, pero luego para nosotros poder ir y compartir el mensaje con otros, el mensaje de salvación. Cuando hablamos del infierno, a veces nos cuesta el pensar que Dios, un Dios bueno, un Dios amoroso, haya creado un lugar como el infierno, un lugar de eterno tormento. Y decimos, pues ¿cómo? Pues ¿que no Dios es amor? Y esta es de hecho una de las objeciones de la mayoría de la gente. Dice, si Dios es amor, entonces ¿cómo es que va a ser el infierno? Pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice acerca del infierno y cuál es el propósito del infierno. Para empezar, el propósito del infierno es para Satanás y sus ángeles. Dios creó el infierno no para nosotros, no para los hombres, sino para Satanás y los ángeles. Y vean lo que dice Mateo 25, versículo 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Entonces el primer propósito, la primera función del infierno es lidiar justamente con el diablo y sus ángeles. El lidiar con ellos es el lugar de castigo para el diablo, fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero nosotros y los hombres que hemos decidido, que han decidido no servir al Señor y seguir en su propio caminar, en su propia forma de vida, al fin van a llegar a ese lugar también. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, fue creado para Satanás, pero también los incrédulos van a llegar ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 7, dice, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Los incrédulos, aquellos que se niegan a obedecer al evangelio, aquellos que se niegan a obedecer la palabra de Dios, dice la Biblia que para ellos está preparado el fuego, el juicio, la condenación y la destrucción eterna. La condenación eterna. Entonces, el propósito del infierno es para el diablo y para los incrédulos. Como cristianos nosotros no tenemos que vivir con miedo del infierno. Pero tenemos que entender las implicaciones del infierno, porque entendiendo las implicaciones del infierno nos va a motivar a poder compartir el evangelio con otros. Vamos a explorar 3 verdades que nos ayudan a entender la existencia del infierno. Como les digo, la mayoría de la gente piensa, incluso a veces nosotros como cristianos, luchamos con la idea de que haya un infierno y pensamos, ¿cómo puede ser que un Dios bueno, amoroso, que nos ama tanto, va a dejar que alguien dure por toda la eternidad en el castigo del infierno? Les voy a ser sinceros, yo he luchado con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no entendemos a veces la justicia de Dios y no entendemos quién Dios es. Y luchamos a veces con esos pensamientos porque creemos que Dios es igual que nosotros. Y queremos meter a Dios en nuestras formas de pensar. Y decimos, ¿cómo va a ser? ¿Será eso? ¿Que Dios realmente va a hacer eso? Pero hay 3 verdades que nos van a ayudar a entender el porqué del infierno. Primero que nada, porque la misericordia requiere justicia. Escuchen bien esto, porque esto es bien importante. La misericordia requiere justicia. Cuando un juez perdona a un asesino no arrepentido,
sin darle ningún castigo, no pensamos que ese juez es un buen juez, ¿o sí? No pensamos que ese juez es alguien bueno. Decimos, ¿por qué lo soltó si era culpable? ¿Por qué no le dio lo que merecía? El amor verdadero consiste en dar el castigo verdadero a aquellos que son culpables. No solemos ver esto como un acto de amor cuando alguien no castiga a alguien que es culpable, particularmente cuando pensamos en los derechos de la víctima, ¿no? Cuando pensamos en la víctima, no pensamos, oh, qué buen juez, ¿no? No pensamos en eso. Y tampoco cuando pensamos en las posibles personas que pueden resultar heridas después, si este asesino es suelto, es absuelto y no es condenado. La misericordia sin justicia es imprudente, sin sentido y peligrosa. El verdadero amor se preocupa lo suficiente como para castigar el mal. Por esta razón, un Dios de amor también debe de ser un Dios de justicia, reconociendo, separando y castigando a los malhechores. El infierno es el lugar donde se realiza y se ejecuta la justicia de Dios. Si no hubiera infierno, Dios entonces sería injusto. Porque aquellos que han cometido faltas y pecado y no se arrepienten, no recibirían el castigo por lo que hicieron. Entonces, ¿cuál juez justo sería Dios? ¿A poco no nosotros hemos dicho que se haga justicia? Nos gusta la justicia, ¿cierto? La cuestión es que nos gusta la justicia cuando esa justicia se aplica en otros, pero no nos gusta cuando se tiene que aplicar en nosotros. Entonces nos damos cuenta que la misericordia de Dios requiere justicia. O sea, para que haya misericordia con unos, tiene que haber justicia con aquellos que no se arrepienten, con aquellos que son culpables. Y todos somos culpables de hecho. Pero a través de la misericordia de Dios, por la gracia de Jesús, nosotros encontramos perdón. Pero aquellos que voluntariamente deciden no recibir el perdón de Dios en Jesucristo, tienen que recibir el castigo de parte de Dios para que Dios sea justo. Entonces la razón del infierno es la justicia de Dios. Otra cosa, la libertad requiere consecuencias. El verdadero amor no puede ser forzado, ¿cierto? No podemos forzar a que alguien nos ame. Si lo estamos forzando a que nos ame, en realidad no nos ama, ¿no? Se queda a lo mejor por alguna consecuencia o por alguna cosa, pero el verdadero amor no se puede forzar, no se puede imponer. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros y con todo el mundo. Nos ama tanto que nos ha dejado libres. Nos ha dicho, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. Ustedes son libres de amarme si quieren o de rechazarme si quieren. Pero eso tiene una consecuencia. Los humanos deben tener libertad para amar. Y esto incluye la libertad de rechazar a Dios por completo. Los hombres tenemos la libertad de decirle a Dios, yo no quiero nada contigo. ¿A poco no se han encontrado personas así que dicen, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con la Biblia, yo no quiero nada con los hermanos? Es libre de hacer eso. Dios le ha dado esa libertad. Aquellos que no quieren estar en la presencia de Dios deben de poder estar separados de Él. Él quiere darles esa libertad. El libre albedrío, nuestra libre voluntad, es un regalo de Dios que nos permite decidir a dónde queremos estar. El amor de Dios requiere la provisión de la libertad humana y el libre albedrío. El libre albedrío humano necesita una consecuencia. El infierno es el lugar donde los humanos que libremente rechazan a Dios experimentarán las consecuencias de su elección. O sea, el hombre dice, yo no quiero nada con Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a decir, mira, te voy a traer a fuerzas al cielo y vas a estar a fuerzas aquí? No, no quieres nada con Dios, no quieres nada con Dios. Entonces el único lugar que queda para ti es el infierno. Alguien dijo, el himno nacional del infierno es, lo hice a mi manera. I did it my way, como dicen en inglés. ¿No? Ese es el himno nacional del infierno. Todos los que estén ahí van a poder decir eso, lo hice como yo quise.
Yo hice lo que me dio la gana, como yo quería, por lo tanto estoy en este lugar. El infierno es el gran cumplido de Dios a la realidad de la libertad humana y la dignidad de la elección humana. O sea, Dios dice, para hacerte libre, te tengo que dejar que tú escojas si quieres estar conmigo o quieres ir al lugar de perdición. No va a haber nadie en el infierno que pueda decir Dios es injusto. Nadie. Todos los que estén en el infierno van a estar por decisión propia. Entonces la libertad requiere consecuencias. Y la otra es, la victoria requiere castigo. Todos nosotros luchamos por entender por qué el mal existe en el mundo, ¿sí o no? Nos preguntamos por qué hay gente tan mala, por qué pasan cosas tan malas en esta tierra, por qué alguien hace estas cosas y queda a veces sin ningún castigo. ¿Sí o no nos hemos preguntado por qué alguien me hizo esto y yo lo veo que ha vivido la vida rete bien, no tiene ningún castigo, no le ha pasado nada y a veces hasta le va mejor durante su vida? Pero el infierno es el lugar donde la justicia de Dios se va a manifestar para todos. Si hay un Dios todopoderoso y amoroso, este Dios, por su propia naturaleza, tiene el poder y la oportunidad de vencer y castigar el mal. Si Dios es a la vez poderoso y amoroso, finalmente saldrá victorioso. La victoria de Dios sobre el mal se logrará en la mortalidad o en la eternidad. Dios ha provisto un mecanismo a través del cual el mal será conquistado y castigado permanentemente en la próxima vida. El infierno es el lugar donde un Dios de amor y todopoderoso finalmente vencerá y castigará el mal. Dios no va a luchar para siempre contra el mal. En el infierno se va a manifestar la justicia de Dios y la victoria de Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, el infierno tiene propósito. No es nada más que a Dios se le ocurrió de pronto hacer un lugar para meter a la gente y castigarlos, aquellos que no querían venir a la iglesia. No es así. Es mucho más que eso. Es un lugar donde se manifiesta la justicia de Dios, se manifiesta la libertad y el amor de Dios, diciéndonos, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes hacer. Porque pudiera Dios bien habernos hecho robots y estuviera la iglesia llena de gente diciendo que sí, ¿no? Y manifestando ese supuesto amor o esa supuesta lealtad a Dios. Pero no es así. Dios ha decidido que cada uno decida y cada uno tome la decisión. Ahora veamos un poquito de lo que pasa en el infierno. ¿Qué es lo que pasa en el infierno? Jesús contó una historia, y no era una parábola, contó una historia de algo que había sucedido realmente. Y en esta historia vemos algunas cosas acerca de la realidad del infierno, acerca del Hades y del Seol. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar ahí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles de que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo,
Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y esta es una historia real de lo que estaba pasando. Jesús les habla de una historia real de lo que pasa cuando las personas mueren. Los injustos y los justos. Y en este lugar vemos que hay un lugar que le llaman el Hades, ¿no? Y esto es un poquito para entrar más en detalle, pero no vamos a hacerlo hoy. Pero en el infierno, de hecho, después de la muerte y la condenación, hay dos lugares. Uno que es el Hades, cuando ahorita, antes del juicio del gran trono blanco, la gente muere, va a este lugar. Un lugar de tormento, automáticamente llega a este lugar de tormento. Después del trono, ya se acuerdan que hablamos del juicio del gran trono blanco, después del juicio del gran trono blanco, ese lugar va a ser echado al lago de fuego y van a durar ahí permanentemente. Entonces hay dos lugares de tormento, uno ahorita y uno después del juicio del gran trono blanco. Pero eso no es lo que queremos ver ahorita. Lo que queremos entender ahorita es que este lugar va a ser un lugar de tormento, va a ser un lugar de desolación. Algunas cosas que aprendemos de este pasaje es que las personas ahí tienen conciencia plena. Están totalmente conscientes de lo que está pasando. Están totalmente conscientes de lo que vivieron en el pasado. Y en el momento en que despiertan después de morir, van a estar en ese mismo instante en angustia, con conciencia plena. Sabía que lo que estaba experimentando era justo. O sea que todos los que estén en el infierno no van a decir: Dios es injusto, yo estoy aquí por error. Fíjense lo que ese hombre dijo: mándalos para que les hablen a mi familia y se arrepientan de sus pecados. O sea, si yo me hubiera arrepentido de mis pecados, yo no estaría aquí. Pero no me arrepentí de mis pecados, por eso estoy aquí. Entonces, sabía que lo que estaba pasándole era justo. Sabía que lo que le estaba pasando era justo. No había forma de escapar de ahí. Su destino era irrevocable. No había forma de cambiarlo. Por eso es importante entender esto. Porque una vez que alguien llega ahí, no hay forma de cambiarlo. No hay forma de cambiarlo. Aunque había pedido, aunque decía, aunque clamaba, no había forma de cambiar su destino. Otra cosa, ninguna de sus plegarias era respondida. Ni la plegaria de que alguien viniera a darle agua, ni la plegaria de que alguien enviara a compartirle a su familia. Ninguna de las plegarias que hacía era contestada. Es un lugar de desolación. Y lo que podemos entender de este lugar, que es el Hades, o el lugar de los muertos, en algunos momentos también se le llama el infierno, es que este lugar es temporal, como les digo, en el sentido de que van a estar ahí hasta que ese lugar sea echado en el lago de fuego. Es solamente el alma. Después, cuando Cristo juzgue a los muertos, todos resucitaremos. Los muertos que vivieron en pecado, los muertos que vivieron en justicia, todos resucitaremos. Y entonces el alma y el cuerpo será echado en el lago de fuego. O sea, toda será peor. Es previo al juicio final, previo al lugar al juicio del gran trono blanco. Es un lugar secreto y esto nos habla de la primera muerte. La primera muerte. Entonces vemos que las personas estarán conscientes, las personas entenderán que Dios lo hizo justo, las personas estarán en angustia perpetua, en angustia perpetua. Y luego vemos el siguiente lugar, ¿no?, que les digo, del cual la palabra nos habla, el lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. Miren lo que les estaba diciendo: el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. En otra parte dice: entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No teman al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma y el cuerpo en la muerte segunda.
Esta es la muerte segunda, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, un lugar de tormento, un lugar de desolación, es lanzado a un lugar todavía peor. A un lugar todavía peor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 al 11. Dice, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, por toda la eternidad. Y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. El humo de su tormento subirá por siempre y no tendrán alivio ni de día ni de noche. Entonces este lugar, el lago de fuego, es un lugar eterno, perpetuo. El cuerpo y el alma estarán ahí. Es después del gran trono blanco. Esta es la segunda muerte. Y tampoco puede ser cambiado el destino de ninguno de los que están ahí. Ninguno. Ahora una cosa más, antes de terminar. No toda la gente va a recibir el mismo castigo. Al igual que no todos van a recibir el mismo beneficio y las mismas recompensas por servir a Dios, como lo vimos en la primera enseñanza, no toda la gente va a recibir el mismo castigo. Y miren lo que Jesús dice y por qué decimos esto. Jesús en varias ocasiones mencionó acerca de niveles diferentes de castigo. Mateo 11:22 dice, les digo que en el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. O sea, si a alguien le va a ir mejor es porque alguien recibirá peor castigo. Luego en el Mateo 23, versículo 14 dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Y hay muchos otros pasajes en los que Jesús habla, solamente lo quería poner ahí, de que hay niveles. Ahora, esto es lo menos importante de lo que nosotros queremos recibir. Es lo menos importante porque al fin y al cabo yo no quiero ni la más mínima de los castigos. Al fin y al cabo yo no quiero ni el más mínimo de los castigos para mi familia, ni para mis amigos, ni para nadie que conozca, ni para nadie en este mundo. Y Dios tampoco lo quiere. Pero recuerdan, Dios es un Dios justo. Y en el infierno se va a manifestar la justicia de Dios. Entonces entendemos que hay una razón para el infierno y entendemos que este es un lugar de tormento eterno. La palabra del Señor en otro pasaje dice, donde el gusano nunca muere. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas peores que a mí me causan repugnancia son los gusanos de un animal muerto, de la basura. La Biblia dice que el gusano nunca muere, la llama nunca se acaba. Yo no quiero estar ahí, yo no quiero que mis amigos estén ahí, yo no quiero que nadie que yo conozca esté ahí. Ahora solamente hay dos tipos de personas para responder a la realidad del infierno. Una es la persona que va de camino al infierno, que no ha creído en Jesús, que no ha recibido su palabra, que no se ha arrepentido genuinamente, que no conoce la salvación, que no quiere aceptar y no quiere caminar con Jesús y va en camino al infierno. Para ellos, mientras todavía están vivos, hay esperanza, porque Jesús pagó el precio. Para ellos, mientras todavía están vivos, hay una oportunidad, así sea al último de la vida. El hombre que estaba enseguida de Jesús cuando Jesús fue crucificado, había sido un malhechor toda su vida. Y en el último momento, quizá en los últimos 5 minutos de su vida, llegó a la realización de que era pecador y que necesitaba de Dios. Y le dice a Jesús, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es lo que la palabra nos dice. Muy probablemente hablaron más cosas.
Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque todavía estaba vivo y todavía alcanzó a venir delante de Dios y a mostrar que él necesitaba de Dios, y Jesús le mostró misericordia. Pero hay personas que todavía están en ese camino y no se han dado cuenta y piensan que van en el camino de la vida. Pero todavía hay esperanza. Toda la extensión del infierno, el sufrimiento presente, el recuerdo amargo del pasado, la perspectiva sin esperanza del futuro, nunca serán completamente conocidas, excepto por aquellos que van a estar ahí. Tú y yo podemos hablar todo lo que hablemos del infierno y nunca entenderemos lo horrible que es. Solamente aquellos que estén ahí lo van a entender. Pero hay esperanza mientras estamos vivos. Ahora hay otras personas en este lado de la moneda. Aquellos que no van camino al infierno porque han conocido a Jesús. Y ahí estamos nosotros, o la mayoría de nosotros. Hemos recibido a Jesús. Conocemos al Señor y tenemos la esperanza del cielo y decimos, wow, qué bien, qué suave, qué bien por ti y por mí. Pero tenemos una responsabilidad. Si un creyente no cree en el infierno, no estará motivado para compartir a Cristo. Y es porque no entendemos a veces la magnitud del castigo eterno, que no compartimos con los demás, que no les hablamos a los demás y no tenemos ninguna urgencia por hablarles de los demás, a los demás acerca de Jesús. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que pensar que hay personas, amigos, familiares, compañeros, que van en ese camino a la condenación eterna. Cuando los pecadores son descuidados y estúpidos y se hunden en el infierno despreocupados, es hora de que la iglesia despierte y se levante. Es el deber de la iglesia despertar, como lo es para los bomberos despertar a la gente en una ciudad que está en llamas. A ti y a mí como cristianos debe de preocuparnos la realidad del infierno, porque las personas están en camino hacia el infierno. Todo aquel que no conoce al Señor. ¿Qué motivo tan importante tenemos para orar, para predicar, para ganar almas, cuando sabemos que cada ser humano responsable que abandona este mundo sin un cambio de corazón definitivo abrirá sus ojos en el infierno atormentado por las llamas? Cada uno. Sea mi hermano, sea mi tío, sea mi conocido, si no recibe a Jesús, en el momento en que esa persona muere, va a despertar en este lugar de tormento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta realidad? Pónganse de pie conmigo. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? Hay mucho más que hablar del infierno, pero como les digo, lo más importante es ¿qué vamos a hacer con esta realidad? Y si de pronto tú dices, yo no sé todavía si voy a estar en el infierno, no, pues es un buen tiempo para que vengas al Señor y digas, quiero recibir de tu gracia. Pero si ya entendemos que el Señor nos ha salvado, es un buen tiempo para darnos cuenta que Dios nos quiere usar para hablarle a alguien más. Si la casa de tu familiar, o la casa de tu amigo, o la casa de tu vecino estuviera en llamas, y tú vas llegando a tu casa en la noche, cuando ya todos están dormidos, y te das cuenta que la casa empieza a arder en llamas, ¿qué harías? Lo más seguro es que entrarías, tumbarías la puerta, la golpearías si fuera necesario, y no te importara en qué condición los ibas a encontrar, e irías hasta el cuarto para avisarles que su casa está en llamas y que necesitan salir. Todos lo haríamos. Y eso es lo que está sucediendo con las vidas de las personas a nuestro alrededor. Y tenemos nosotros que entender que necesitamos nosotros hacer lo posible y lo imposible para compartir este evangelio.